la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les dan la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada La Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo de Negros y Mulatos en la Ciudad de México, siglos XVII y XVIII, evento académico que estará dirigido por la maestra Gloria Elisa Melgarejo García. He de decir a ustedes que Gloria Elisa es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahora mismo es alumna del doctorado en Historia en la línea de Historia Moderna siglos XVI-XVIII de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Elisa Melgarejo es integrante de los seminarios Historia de las Creencias y Prácticas Religiosas siglos XVI-XVIII, Incidencias y Disidencias en la Historia de la Iglesia y la Educación en la Monarquía Hispánica, ambos adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México. También es integrante del seminario Santos, Devociones e Identidades, con sede en el Colegio Mexiquense, e integrante, por supuesto, del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática de la FES Zacatlán. La maestra Melgarejo cuenta con 3 diplomados. Diplomado de Historia Universal, intitulado Historia de la Vida Cotidiana, las Sociedades Antiguas. Otro diplomado de Historia Universal que se llama Las Religiones Vivas, y el diplomado El Arte en México, Usos y Funciones de la Plástica. Entre sus publicaciones se encuentran los archivos La Archicofradía del Cordón en la ciudad de Valladolid de Michoacán, el caso del mulato Matías Starte, acusado de pacto demoníaco explícito en el siglo XVII novohispano, y un acercamiento a las cofradías en la antigua ciudad de Valladolid de Michoacán, su fundación y composición social. La maestra Melgarejo se interesa principalmente por el estudio de la religiosidad novohispana y actualmente trabaja en su tesis de doctorado, la cual versa sobre la devoción de Nuestra Señora de Dolores en la capital de la Nueva España, y está bajo la tutoría de la doctora Gisela von Boveser. Así pues, le cedo la palabra a la maestra Elisa Melgarejo. Gloria Elisa, bienvenida al Seminario de Paleografía, te escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los presentes. ¿Podría comenzar compartiendo pantalla, profesor? Adelante, por favor. Gracias. ¿Me pueden confirmar que se ve correctamente? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Pues primeramente agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la FES Zacatlán, al Seminario de Paleografía y Diplomática, y especialmente al maestro Miguel Ángel Cerón por esta oportunidad, así como agradezco a todos los presentes su asistencia. El trabajo del que hoy les voy a hablar, pues fue mi tesis de maestría, fue esta investigación que realicé, cuyo objetivo fue analizar el surgimiento y funcionamiento de la Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo, propia de negros y mulatos, así como su estructura y la actuación de sus miembros. Las fuentes primarias que utilicé para esta investigación consisten en documentación manuscrita producida por la misma cofradía. Esta documentación se resguarda en el Archivo General de la Nación de México, en los ramos de indiferente virreinal, cofradías y archicofradías y bienes nacionales. Cabe decir que al realizar la investigación me percaté que en la parroquia, que ahorita les voy a hablar, en donde estaba fundada, había 2 cofradías del mismo nombre, es decir, 2 cofradías de la Preciosa Sangre de Cristo, pero una era de españoles y la otra era de negros y mulatos. Algunos documentos no especificaban a cuál de las 2 cofradías pertenecían, lo cual pues resultó un reto para mi investigación, y al final decidí
incluir en mi tesis únicamente los documentos que sí especifican que pertenecieron a la Cofradía de la Preciosa Sangre de Negros y Mulatos, para pues evitar algún error. Cabe mencionar que el archivo parroquial se encuentra resguardado en el archivo histórico de Vizcaínas a raíz del sismo del 2017. Ya tuve recientemente oportunidad también de consultarlo y hay documentación, pero relativa a la cofradía de los españoles. Para comenzar, también creo importante definir qué fueron las cofradías y la definición que me parece más acertada es la que da Carolina Aguilar García, cuya tesis recomiendo a todos ustedes leer. Ella las define como, abro cita, agrupaciones voluntarias de personas con fines primeramente de culto, de ayuda espiritual y funeraria para el momento de la muerte. Se asentaban en parroquias, conventos e iglesias asociadas a colegios y hospitales. Contaban en su mayoría con licencia arzobispal, real o ambas. Se regían por sus constituciones y estatutos, tenían libros de cuentas y en determinados casos contaban con la protección real, quedando fuera de la jurisdicción del arzobispado. Aunque había en los pueblos de indios, eran más frecuentes en entornos urbanos o en regiones con alta actividad económica, lo cual pues responde por qué la Ciudad de México estuvo tuvo una gran cantidad de cofradías, siendo las primeras en estudiarlas la doctora Asunción Labrín, la doctora Alicia Basarte y Clara García Luardo, pioneras en este tema. A ver qué sucede aquí. Un momento. Bueno, ahora les muestro esta imagen a manera de ejemplo de cómo pues pudieron ser las procesiones que las cofradías realizaban constantemente a través del año en la sociedad novohispana. En ocasiones pues las acompañaba el cabildo eclesiástico y, como bien ha dicho Antonio Rubial, quien no pertenecía a una asociación, digamos, piadosa, era un marginado social. A lo largo del periodo virreinal, a las personas de origen africano se les dieron diferentes denominaciones. Se le conocían como morenos, como pardos, como negros, como mulatos, por mencionar algunas. A quien le interese profundizar más en estos conceptos, en estos estudios de la población de origen africano, pues les recomiendo mucho el trabajo del doctor Rafael Castañeda. Les recomiendo mucho también un artículo de Jean-Paul Zúñiga, se titula Muchos negros, mulatos y otros colores, cultura visual y saberes coloniales en el siglo XVIII. Ya para entrar más en materia de esta cofradía, bueno, pues estuvo fundada en la parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir, la cual siempre ha pertenecido al clero secular y se ubica en el barrio del mismo nombre en la Ciudad de México, en el centro específicamente. Se le nombró a la parroquia en honor a Catalina de Alejandría. Ella fue una santa nacida en el siglo III que murió martirizada. A ella se le considera patrona de clérigos, de personas religiosas de vida contemplativa y de mujeres jóvenes y solteras. En la Nueva España también se le tuvo como patrona de mujeres famosas por su virtud y su sabiduría, razón por la que la propia Sor Juana Inés de la Cruz fue su devota y la Real Universidad de México estaba bajo su protección. La parroquia se fundó en 1568 y a través del tiempo albergó a distintas asociaciones piadosas. He encontrado que ahí estaban pues la Archicofradía de la Gloriosa Virgen y Mártir Santa Catarina, la Cofradía de El Paso de la Virgen Nuestra Señora, la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe, la Cofradía del Santísimo Sacramento,
la muy ilustre Congregación del Espíritu Santo y Nuestra Señora de los Dolores, la Cofradía del Acompañamiento Nocturno del Santísimo Sacramento San Ignacio de Loyola, la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio, la Cofradía de Caballeros Cocheros del Santísimo Sacramento y la Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo de Españoles. A pesar, pues, de las muchas advocaciones cristológicas, marianas, de santos y de las jerarquías angélicas, los negros y mulatos del barrio de Santa Catarina de la Ciudad de México, al igual que muchas más personas de la Nueva España, eligieron el amparo de la preciosa sangre de Cristo, la cual teológicamente es la que Jesús de Nazaret, como Hijo de Dios hecho hombre, derramó durante la circuncisión, al orar en el Monte de los Olivos, durante su flagelación, al colocársele una corona de espinas y al ser crucificado. El origen del culto a la preciosa sangre de Cristo se remonta a la Última Cena. De acuerdo con la teología católica, Jesucristo instituyó la Eucaristía al tomar en sus manos un pan y un cáliz con vino y decir las siguientes palabras: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Por ello, los fieles católicos en cada misa creen que ocurre la transubstanciación al convertirse el vino del cáliz en la sangre de Cristo y se revive el sacrificio de Jesús como Cordero Pascual. Esto, para los católicos, sirve para obtener la redención, la purificación y la consagración por medio de su pasión. Sobre la cofradía, que estaba bajo el amparo buscando la redención de Cristo, se sabe que la primera fundación, al menos de la que se tiene noticia, ocurrió el 12 de noviembre de 1634. Hasta el momento de mi investigación, este es un aporte de este trabajo, se le confundía con la fecha de fundación de la de Españoles. Sin embargo, pues sí pude aclarar que la más antigua, es de 1634. Sin embargo, siempre hay que ser muy cuidadosos porque, como lo ha señalado Ramón Jiménez, esta idea de que tenía una fundación muy antigua o una fundación anterior es un tópico retórico bastante recurrente. ¿Por qué? Porque el que fuera muy antigua, el que aludieran a constituciones que se habían perdido, pues les daba un cierto prestigio y legitimación a la cofradía. Pero sí se sabe que en 1686 los cofrades solicitaron al doctor don Diego de la Sierra, quien entonces era canónigo doctoral de la Iglesia Catedral y consultor del Santo Oficio, que les permitiera escribir nuevas constituciones para la cofradía que estaba, abro cita, fundada por negros y mulatos en el altar del Santo Ecce Homo. Cierro la cita. El Ecce Homo, cabe decir, es una devoción cristológica pasionaria. Representa el momento narrado por el evangelista Juan, en el que Poncio Pilato, al ver que la muchedumbre había preferido liberar al bandido Barrabás en lugar que a Jesús, lo mandó a azotar y luego de habérsele colocado una corona de espinas y manto color púrpura como burla, lo mostró nuevamente a la gente mientras era abofeteado por los soldados que le decían: «Viva el rey de los judíos». Fue entonces que Pilato dijo a la multitud: «Aquí está el hombre», a lo que los sumos sacerdotes y el resto de la gente respondieron que lo crucificara. Estas constituciones pues les fueron aprobadas a los cofrades y en ellas se lee que el cargo de mayordomo, bueno, cabe decir que todas las cofradías pues tenían una mesa, digamos, de cargos, había tesorero, rector, diputados, mayordomos. Entonces, en las constituciones se lee que el cargo de mayordomo no podía ser ocupado nunca por alguien que fuera esclavo.
Esto es muy interesante y seguramente se debió a que las personas esclavizadas pues no tenían personalidad jurídica y por ende no podían decidir o tener voluntad propia para ostentar este cargo. Y quizás, pues, porque tampoco podían ser dueños, digamos, de su tiempo como para asistir a reuniones, estar al pendiente de, pues, del bienestar de la asociación. También decidieron los cofrades que siempre habrían 33 fundadores. Esto lo considero simbólico, es decir, un fundador por cada año de vida de Cristo, seguramente. Por eso había 33 fundadores. Hasta ese momento no había encontrado otra cofradía que también dijera que 33 fundadores. Hasta ahora en mi investigación doctoral encontré otra cofradía que también menciona los 33 fundadores, pero era en honor de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, quizás hay más que también tenían este número simbólico, ¿no? Por los años de vida de Cristo. En las constituciones también decían que cuando muriera un fundador, porque el cargo era vitalicio, se le sustituiría por algún hijo de este hombre, siempre y cuando el hijo tuviera 22 años o más. Si al morir sus hijos, digamos, tenían menos de 22 años, no podrían acceder al puesto de fundadores. O, por ejemplo, si el fundador moría y no tenía descendencia, varones, pues el rector era quien elegiría a quién tomaría su lugar como fundador. También se contemplaba la posibilidad de que alguna de estas personas pues quisieran renunciar, ¿no? En algún momento. Y si ese era el caso, tenían que solicitarlo ante el provisor. Quizás hubo algunos conflictos ahí también internos en estos años, porque se dice que si hubiera, abro aquí citas, sediciosos, tumultuantes, pleitosos, ruidosos o alborotadores, cierro la cita, sería el rector, el diputado mayor y 6 fundadores quienes excluyeran a este fundador, digamos, conflictivo. Aquí también vale la pena pues preguntarnos hasta cuándo funcionó la dinámica de los cargos de los fundadores de la cofradía. Pues en el siglo XVIII se estaban ya mezclando bastante las calidades fuertemente, pero lamentablemente pues la documentación no nos brinda datos al respecto. También se sabe que la cofradía, a pesar de estar fundada por personas de origen africano, aceptaba ya en este año a cualquier hombre o mujer sin importar su calidad o condición, siempre y cuando pues diera medio real por su entrada y medio real semanal para ayuda de los gastos del culto. El hecho de que se permitiera la entrada a cualquier persona ocasionó quejas. Así, por ejemplo, en 1697, los mayordomos de la cofradía de nombre Manuel de San Pedro y José Elías, junto con el diputado Juan de la Cruz, desacreditaron ante el promotor fiscal del arzobispado una demanda que había puesto Francisco de Orente, quien se decía ser tesorero de la cofradía. Argumentaron que la cofradía, Abrosita, se compone toda desde su fundación de personas de calidad mulatos, y no siéndolo el dicho Francisco de Orente, sino de calidad español. En este se conoce y reconoce la introducción en dicha cofradía, y siendo como es su persona intrusa, no puede ser parte ni parte legítima para pedir lo que propone. Esto pues de que nos habla de la complejidad de lazos comunitarios y la dinámica social multirracial. Solo estas personas de origen africano, bueno, los hombres en particular, tenían voz y voto, a pesar de admitir a cualquier persona. Defendían su exclusividad como autoridad en la cofradía, quizás por temor a que si permitían que alguien de otra calidad tuviera alguna influencia en las decisiones de la asociación, con el tiempo su potestad pues mermaría. A pesar también de que la cofradía permitía el ingreso a mujeres como cofradas, estas no formaron nunca parte de los miembros fundadores. Esto sí me gusta especificarlo. Tampoco ocuparon puestos directivos en la cofradía. Ello pues la diferencia de otras cofradías novohispanas en las que la participación de las mujeres fue muy importante
incluso en las también fundadas por negros y mulatos, como la de San Benito de Palermo, en el Bajío, principalmente durante la primera mitad del siglo XVIII, estudiada por Rafael Castañeda. Bueno, en la sociedad novohispana, las fiestas, tanto civiles como religiosas, eran bastante comunes. Antonio Rubial ya ha clasificado a las de mayor lujo y relevancia de la capital novohispana en las de ciclo litúrgico, las de los santos patronos, pues, en sus palabras, la principal función de estos protectores celestiales era acudir a las necesidades de sus fieles reunidos bajo las insignias de una corporación, cierro su cita, y las ocasionales. La más importante de las primeras era la de Corpus Christi, cuyos orígenes datan del siglo XIII. Esta celebración hace referencia al cuerpo y la sangre de Cristo. En las fiestas religiosas, las cofradías tenían una importante participación en la que el lujo, la pompa, la música, las flores y las demostraciones piadosas, y hasta en ocasiones el derroche, la embriaguez y las comilonas podían estar presentes. Aquí cabe decir que las representaciones de Semana Santa fueron promovidas por las órdenes mendicantes y que las personas participaban como espectadores y actores. Pero, y seguramente por mucho respeto, nadie tenía permitido ostentar el papel de Cristo, y por esta razón se sacaba una escultura que podía ser de caña de maíz o de madera que lo representara. Así pues, la cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo de Negros y Mulatos no fue ajena a estas celebraciones religiosas y tenía por festividades la Ascensión. ¿Cómo celebraba la Ascensión? La celebraba con una misa al mediodía que duraba 1 hora. Esta misa podía ser cantada, pero sin sermón, con asistencia de los 2 curas de la parroquia y con el Santísimo Sacramento expuesto. Para ella se llevaba cera para alumbrar y había fuegos artificiales desde la víspera. Otra celebración era el Jueves Santo. Alrededor de las 10 de la noche, la cofradía salía en procesión, ocupando el lugar delantero al de la Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo de Españoles. Esta procesión era una procesión de penitentes, es decir, una procesión de sangre. Con relación a ello, cabe recordar que la flagelación, es decir, por eso se le llamaba procesiones de sangre, porque se flagelaban, la flagelación como modo de expiar culpas y castigar el cuerpo por los pecados cometidos tiene su origen en la antigüedad grecorromana y aparece en muchas hagiografías. También la cofradía celebraba un aniversario general por los cofrades y bienhechores difuntos. Lo celebraba con misa sin sermón, cera, tumba o túmulo, vigilia y responso. La iglesia, pues, convidaba a reflexionar que nadie es inmortal y a prepararse espiritualmente para no morir en pecado. La cera también es primordial en las honras fúnebres cristianas, ya que representa a la vida que se termina, a la fe y a la caridad. Las velas simbolizan la luz perpetua de la gloria, apoyadas, como apunta Alicia Basarte, de la petición luzca para ellos la luz perpetua, como contraparte a la oscuridad de la condenación eterna. Además de esto, celebraba una misa especial cantada de Requiem, con sacerdote, diácono y subdiácono. También salía en procesión de Corpus Christi. Salía también en procesión el día de Santa Catarina Virgen y Mártir. Llevaba otra procesión en el Domingo de Ramos y también participaba nuevamente en procesión el día de la Purificación de la Virgen María. En cuanto a las gracias espirituales, fue el pontífice Inocencio XI quien el 28 de mayo de 1671 otorgó la indulgencia plenaria por visitar el altar de la Preciosa Sangre de Cristo el día de la Transfiguración del Señor. También les dio 15 años de indulgencias por las ánimas del purgatorio que podían ganarse en el altar del Santísimo Cristo de la Columna, e indulgencia plenaria a los fieles de Cristo que anualmente visitaran la iglesia de Santa Catarina, confesados, arrepentidos y comulgados, que hicieran
como era ya muy común al dar estas indulgencias, piadosos ruegos a Dios por la concordia de los príncipes cristianos, extirpación de las herejías y exaltación de la Santa Madre Iglesia. En un segundo breve, este mismo pontífice ratificó estas gracias espirituales y ordenó celebrar 7 misas diarias en el altar del Cristo de la Columna, es decir, otra advocación cristológica pasionaria, y autorizó a los curas para celebrar la misa de difuntos en este altar. También localicé varias cuentas de la cofradía. A manera de ejemplo, les muestro este cuadro de las cuentas de 1727, pero en general, en lo que más gastaba la cofradía eran en entierros, en las fiestas, en la botica, el médico, en el cirujano, en recetas, eh, en pleitos, en fuegos artificiales, en la música, que también cabe preguntarnos qué tanto pudo salir el contexto, digamos, sacro, ¿no? En todas estas procesiones, festividades, donde, como dije, a veces pues estaban las comilonas, la embriaguez y todo esto, pero pues la documentación no nos da más datos al respecto. También gastaron en papel blanco para imprimir las patentes, en el chocolate, tan preciado en la sociedad novohispana. Y algo muy interesante es que gastan en una misa y sermón durante la ascensión de Cristo para un franciscano de nombre Fray Juan de Abreu. Entonces, esto nos hace también preguntar por qué, teniendo en la parroquia 2 curas seculares, los cofrades prefieren ir con un franciscano, pedirle que vaya a oficiar esta misa, este sermón, y pagarle a él. Esto nos habla también de que quizás hubo una conexión muy especial, un vínculo con la orden franciscana, quizás muy apegado también o debido al carisma franciscano, ¿no? Ya lo ha dicho también en otras ocasiones, y Estela Rosselló lo ha comentado, de que la orden franciscana puso especial atención en la evangelización de la población de origen africano. Por otra parte, pues no hay más datos más bien no hay datos sobre los ingresos, nada más sobre los egresos de la cofradía. El arte, por su parte, también fue bastante relevante para las cofradías. Localicé un trasunto en un libro de cuentas que menciona que la cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo, yo me inclino a pensar que la de Españoles, realizó un contrato el 10 de octubre de 1672 con Juan Correa, a quien describen de color pardo, maestro del arte de pintor. Se le solicitó pintar 5 lienzos alusivos a la Pasión de Cristo para adornar la capilla del Santo Cristo de la Columna por 320 pesos. Él fue el primero en pintar ángeles de tez morena, e incluso en una ocasión pintó al Niño Dios con facciones africanas. Juan Correa, pues, fue uno de los más grandes pintores novohispanos, y pues era de origen africano. Aquí les muestro nada más uno de las tantas obras de este pintor del que les hablo. Conflictos. La cofradía también dejó registro de algunos desencuentros que tuvo a través del tiempo. Se sabe que el 17 de marzo de 1689, Simón de los Santos, quien era entonces el mayordomo, expuso al juez provisor y vicario general del arzobispado don Diego de la Sierra que la cofradía no tenía recursos para salir en procesión de sangre y penitencia el Jueves Santo, ya que los fundadores no cumplían con sus obligaciones. Pedía entonces que la eximiera de esa obligación y que amenazara a los fundadores con expulsión si continuaban siendo irresponsables. Decía pues que la cofradía estaba en tan mal estado que ni siquiera tenía insignias. El provisor mandó preguntar a los curas de la parroquia qué pensaban de esto. Ellos respondieron que la cofradía era, y aquí cito, más de estorbo que de utilidad, cierro la cita, y recomendaban su extinción.
Aquí hay que precisar que, como lo ha estudiado Carolina Aguilar, con base en su estudio sobre las visitas del arzobispo Alonso Núñez de Haro, el término de extinción en la época no significaba ya eliminarlas o destruirlas como ahora podríamos imaginar, sino indicaba que se les reduciría o se les cambiaría de categoría o bien serían agregadas a otras. Y pues sabe que la cofradía no salió en 2 ocasiones en esta procesión de sangre, es decir, no cumplió con su obligación. Otro conflicto registrado se dio en 1694, es decir, 5 años más tarde. En esta ocasión, Domingo de Olmos, quien se decía a sí mismo negro libre, dijo haber pagado 25 pesos a Francisco de los Reyes para que llevara 90 hombres vestidos y con velas el Jueves Santo por la noche. Es decir, otra vez un conflicto en torno a esta procesión de sangre, ¿no? Del Jueves Santo. Pero, pues, aunque se le pagaron los 25 pesos, el señor no cumplió. No llegaron nunca los 90 hombres vestidos con velas, ¿no? Para la procesión. Años más tarde, en 1697, tenemos registro de otro conflicto. En esta ocasión se trataba de doña Josefa de Pastrana. Ella acusó ante el juez provisor y vicario general del arzobispado, don Antonio de Auncibay y Anaya, al tesorero de la cofradía, que era Francisco de Orense, por negarse a pagarle lo que por derecho le correspondía a su difunto marido, don Manuel Fernández. El tesorero aseguraba que el difunto no había cumplido con sus obligaciones como cofrade, lo cual la viuda negó. Esto también es muy común en las cofradías, que hay pleitos porque al morir va la persona que el difunto había designado como albacea a cobrar lo prometido por la cofradía y les daban, la verdad, a veces muchas excusas, inventaban calumnias para no cumplir con el pago, ¿no? Del difunto. Entonces, este es un caso de estos. Afortunadamente, al final, la petición de doña Josefa llegó a buen puerto y pues esto nos habla de también la lucha de que algunas mujeres tuvieron que hacer en una sociedad pues meramente patriarcal como la novohispana y por sus derechos. Les muestro aquí también unos ejemplos de los 2 tipos de patentes que localicé de esta cofradía. Las patentes, para quien no lo sepa, eran un documento que se entregaba a las personas cuando entraban o cuando ingresaban como cofrades o como cofradas a la asociación. Es decir, en ellas se anotaba pues el nombre del cofrade, quién lo admitía y se firmaba, ¿no? Era como su carta de pertenencia a estas asociaciones. Encontré estas 2 que muestran pues a un Cristo crucificado derramando su sangre por sus manos, pies y costado, misma que cae en una fuente y simboliza la redención de la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Y pues tienen grecas alrededor. Ya para ir concluyendo, pues sabemos que la sociedad novohispana siempre recurrió al favor divino ante cualquier situación adversa. La salvación del alma era la meta última de los individuos y las cofradías fueron pues unas excelentes aliadas de la evangelización. Las cofradías tuvieron su origen en el medievo. Y esta cofradía en particular, yo considero que logró sobrevivir hasta el siglo XVIII, a diferencia de la cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo de españoles, que he encontrado documentación hasta mediados del siglo XIX, aproximadamente. Pues como ya dije, era una cofradía excluyente de mujeres en puestos de poder. Solo hombres de origen africano podían acceder a estos y mantuvo su prerrogativa de origen africano a través del tiempo con 33 fundadores, siempre hombres, no esclavos, y pues se hizo de recursos económicos para costear algo muy importante que fue para esta cofradía, que fue la salud física de los cofrades. Digamos que también se preocupaban por la salud, digamos, del alma, pero estuvieron bastante preocupados. Hay muchos gastos de medicinas y médico.
en sus cuentas. Em, Como ya dije, pues en la parte de las patentes, por delante se notaba el nombre de del cofrade que ingresaba y del mayordomo que lo admitía, junto con la rúbrica y fecha. En la parte trasera, al morir ese cofrade, se anotaba qué día y a quién, o sea, al albacea, se le había pagado lo que le correspondía. Entonces se anotaba también la muerte del cofrade. Como hipótesis, planteo que pues decidieron no salir en procesión esas 2 veces porque quizás suponía más gastos para la cofradía. Y como digo, estuvo más dedicada a la parte terrenal de asistencia médica y medicinas que al ornato religioso. Tuvo un carácter asistencial y penitenciario muy marcado. Eh, la Semana Santa fue un periodo bastante importante para estos cofrades, es donde tenían más actividades y pues como dije, su fundación usó un tópico retórico para ganar más prestigio y legitimidad y hubo 2 cofradías en esta parroquia, eso sí lo quiero enfatizar mucho, una de españoles y otra de negros y mulatos, las cuales siempre fueron independientes una de la otra. Y pues, ¿qué queda pendiente estudiar? Creo que hacen falta más investigaciones específicas de cofradías de negros y mulatos en la Ciudad de México, así como investigar los vínculos y conflictos entre las distintas corporaciones religiosas de la parroquia, que eran bastantes, y este vínculo tan particular entre franciscanos y la población negra en México. Y para terminar, les muestro una foto que tomé hace un par de meses de la capilla de la Preciosa Sangre de Cristo. No sabemos si se trata de la de españoles o de la de negros y mulatos. Sin embargo, pues se conserva, es una de las poquísimas, digamos, poquísimos ornatos que se conservan en la parroquia. Está en un estado bastante deplorable. En la actualidad, justamente cuando tomé esta fotografía, me informaron que un día antes habían sufrido un robo y pues bueno, pero al menos nos queda esta imagen y los invito a visitar la parroquia de Santa Catarina cuando tengan oportunidad. Y con esto pues termino mi ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elisa, por esta presentación. Es muy interesante el tema de las cofradías y nosotros sabemos que en el pasado virreinal los hombres están profundamente preocupados por la salvación de sus almas. Y una forma de llegar al cielo es ingresar a estas cofradías, pues ahí van a tener ahí tienen la certeza de que sus hermanos van a rezar por sus ánimas para que pronto salgan del purgatorio y además tienen garantizado que la cofradía, los hermanos, van a pagar ahí el cajón y lo necesario para, bueno, los gastos finales. Y eso es algo verdaderamente muy interesante. Tenemos aquí, Elisa, un comentario. Vamos a darle la palabra a nuestro colega em, Hugo, que quiere hacer un comentario. Adelante, Hugo Rojas, bienvenido, te escuchamos. ¿Se escucha? Gracias. Perfectamente, te escuchamos. Interesante, gracias. Interesante tu conferencia, Elisa, de verdad. Yo lo comenté con el doctor Rubial cuando vino aquí a Morelia, a la ENES UNAM, hace unos meses. Le dije que para poder conocer a estas sociedades, pues tenemos que entrar a la teología. Y tú lo muestras muy interesante, o sea, de cómo pues hay que saber el significado de las pinturas teológicamente, todas estas realidades, ¿no? Que a lo mejor en la actualidad ya no se ven, ¿no? O tal vez haya una arquitectura, pero hasta ignoramos lo que significan las arquitecturas actuales, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, por este pensamiento multidimensional, ¿no? Pero en ese momento creo yo que es como dijo el profesor también, o sea, es una sociedad que quiere salvar su alma. Entonces hacen lo que sea, hasta lo imposible para hacerlo. Y creo que esta parte que nos muestras es muy importante para poder nosotros como historiadores, pues irnos a empapar un poquito de teología, un poquito de significados, que la cruz, que la sangre, que dónde proviene, que de la cita bíblica tal, ¿no? Para poder entender todo este proceso que es
complejísimo, pues, que a veces los historiadores nos quedamos con la idea, lo económico, lo cultural, lo no sé, no, es una realidad distinta a lo que a lo mejor dividimos el día de hoy. Entonces te felicito enormemente tu conferencia y tu participación y muchas gracias. Fíjate, maestra Elisa, que yo aprendí algo muy interesante el día de hoy de tu charla, porque yo al leer La Cofradía de la Preciosa Sangre, bueno, yo tengo entendido que todas las cofradías, los hermanos, se reúnen en torno a la devoción de algún santo. Pero en este caso es la preciosa sangre y yo no caí en cuenta hasta que lo explicaste de que son distintos momentos en los que Jesús ofrece sangre, ¿no? Dijiste la circuncisión, por ejemplo, ¿no? La lanza en el costado, una serie de explicaciones que diste y entonces caí en cuenta que lo que se está reverenciando ahí es la sangre de Cristo, la sangre de Jesús presentada en distintos momentos y fue muy interesante para mí. Gracias. Vamos a darle la palabra a Víctor Hugo. Adelante, Víctor. Gracias. Felicidades, maestra, por la exposición. Hoy aprendí mucho. No conozco o conozco nada de las cofradías. Y hace rato surgió una palabra, un término que se llama, mm, ay, ¿cuál era la palabra? Aguinaldo, que una persona pedía apoyo y ponía la palabra aguinaldo. Esa es una pregunta, ¿qué significa en ese contexto? Y la otra, ¿estas cofradías o esas instituciones son únicamente de la Nueva España o vienen con antecedentes peninsulares? Gracias. Adelante, Elisa. Sí, sí tienes micrófono, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Gracias al colega Hugo. Sí, yo creo firmemente que para estudios de la religiosidad novohispana, que es a lo que yo pretendo dedicarme, es necesario tener un conocimiento de la teología para poder comprender más, digamos, de lo que se habla. Y esto va vinculado a lo que usted me preguntaba, bueno, comentaba, maestro Cerón, sobre que son diferentes momentos de la preciosa sangre de Cristo, así es, son diferentes momentos de la vida de Cristo, especialmente, pues, pasionarios, aunque también está desde la circuncisión. Y esto a mí me recuerda también bastante, por ejemplo, ahorita mi actual tema, que es Nuestra Señora de los Dolores, cómo también son diferentes momentos de la vida de Cristo, ¿no? Cada dolor de Nuestra Señora de los Dolores, entonces están íntimamente vinculados. Eh, lo último era lo del aguinaldo. Sí, muchas gracias. Sí, pues también era como una dádiva, digamos, algo que se daba, no era como ahora un aguinaldo que, digamos, viene en tiempo de Navidad o algo así, porque de hecho la Navidad no era importante en el periodo, digamos, en la época virreinal, no era importante la Navidad, sino como ya dije, la Pascua era la celebración, perdón, más importante. Y pues digamos que era como una dádiva dar el aguinaldo. Muchas gracias. Muy bien, Elisa, pues muchísimas gracias. Fíjate que también yo quiero preguntarte al respecto de las fuentes. Recordemos que aquí muchos somos colegas historiadores que hacemos investigación archivística y por supuesto lo adivinamos. Detrás de tu exposición, detrás de tu investigación, hay mucho tiempo invertido en la investigación archivística y por supuesto la llave maestra para esta investigación es la paleografía. Adelante, cuéntanos. Pues sí, hubo muchas horas de investigar. Empecé pues buscando, digamos, qué hay sobre la preciosa sangre de Cristo, pero creo que sí el reto más importante fue darme cuenta, ya estando muy inmersa en esta revisión de fuentes, en la paleografía, de que había estas dos cofradías que estaban en la misma parroquia y que tenían el mismo nombre. Entonces fue un reto grande porque dije, ¿y ahora cómo sé? Los que no especifican
Nada más dice, por ejemplo, cuentas de la Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo, pero no decía de españoles o de negros y mulatos. Entonces, pues sí decidí esta documentación no considerarla para la investigación, para no errar en que no estar mezclando como se había hecho en algunas investigaciones pasadas, ¿no? Que se daban datos de la Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo de negros y mulatos, siendo que eran de la de españoles, ¿no? De documentación que yo encontré. Entonces sí, intenté esto y de paleografía, pues fue una herramienta indispensable que agradezco muchísimo aquí al seminario, al maestro Cerón, me sirvió bastante sus enseñanzas, igual que a una profesora de mi licenciatura en historia, la maestra Catalina Sáenz Gallegos, es una gran paleógrafa y también le agradezco mucho sus enseñanzas. Entonces, pues gracias a estas dos herramientas, al seminario y a las enseñanzas de la licenciatura de mi maestra Catalina, logré pues llevar a cabo esta investigación. También tuve apoyo de la paleógrafa Olivia Medina y pues agradezco mucho esto, pero yo siempre he dicho que al consultar los documentos, al estar en un archivo, pues es algo que disfruto mucho porque los documentos hablan, los documentos cuentan, o sea, es como, a ver, ahora qué me van a contar estos cofrades o qué, y tratar de contextualizarlo y pues posteriormente realizar un análisis de las fuentes. Muy bien, Elisa. Oye, y yo tengo todavía una inquietud. A lo largo de tu presentación, tú te referiste a los integrantes de la cofradía con el nombre de cofrades, es decir, palabra esdrújula, pero también te referiste a ellos como cofrades. Ajá. Pregunta, Pues yo lo he escuchado de las dos formas. Si alguien sabe más de esta parte, no sé, será lingüística o no sé. Yo lo he escuchado de las dos partes y también he encontrado que en algunos documentos se les llame cofradas a las mujeres. claro, también esa es Ajá. la otra pregunta que quería hacer. A mí yo no había, bueno, yo no he revisado, no soy especialista en cofradías, pero me llamó mucho la atención que utilizaste el término cofrada, pero Sí, me parece que cofrade es una palabra que no tiene género. Pero tú, sí, bueno, tú lo encuentras en los documentos, puede ser, es interesante, porque sí. yo pensé a lo mejor en nuestros días con estas ideas de género, a lo mejor ya estamos hablando de cofrades y cofradas para meternos en esa ola de género, pero no dices que tú lo encuentras en los documentos. Sí, lo he encontrado. Algunas cofradías sí se refieren a las mujeres como cofrades, pero hay varias cofradías que sí especifican cofrada. Entonces, ya como desde entonces viene esto, ¿no? O sea, sí especifican cofrades y cofradas, o las hermanas cofradas, o cofradas, no sé. Sí, Pues sí. muy interesante nota que nos das ahora. Muy bien. Tenemos aquí también a nuestra colega Verónica Castro, que desde Chile nos va a hacer un comentario. Adelante, Verónica, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, maestro. Bueno, felicitar a la expositora Elisa, muy interesante su tema. Y bueno, de repente uno tiene ojito como para ver detalles de un todo, y me fijé en la lámina de las patentes, algo que se ve poco o que yo no me había dado cuenta hasta que, gracias al maestro y sus clases, uno empieza a investigar y me encontré con que existían unos sellos adheridos en las láminas de las patentes, que es un sello equivalente a un timbre, ¿cierto? Muy interesante, que también se dio en esos años. No sé Sí, si tienes las láminas ahí como para observarlas o pues sería mucho. podría compartir pantalla nuevamente. Sí, claro. Para ver Yo he dicho, bueno, ahí. también es algo que considero, y desde mi tesis de licenciatura, que hace falta un estudio de las patentes desde la historia del arte. Hace falta alguien, algún estudioso, un historiador, historiadora del arte, que haga un estudio de estas patentes.
las doctoras Alicia Basarte y Clara García Alvarado hicieron un primer acercamiento muy valioso, se dieron a la tarea de recopilar patentes de diversas cofradías de la Ciudad de México en un libro que se llama Los costos de la salvación. Em, bueno, pues este fue un primer acercamiento, pero también es muy importante y es de una riqueza de verdad vasta todos los elementos que se pueden encontrar y cómo van cambiando también a través del tiempo las patentes de una misma cofradía. Y bueno, para dar respuesta, creo que se me había pasado los orígenes de las cofradías. Sí, son de origen medieval y obtienen su reconocimiento oficial con San Bonifacio. Entonces, aquí llegan pues ya con Hernán Cortés y sus huestes y Alicia Basarte ha dicho que lo más probable es que la primera haya sido la cofradía de los Caballeros de la Cruz en Ciudad de México, fundada por el propio Hernán Cortés. Claro, yo me refería a los sellos que están en la parte inferior, en la primera, y en el centro inferior, en la segunda. Eran Sí, sellos que daban la legitimidad al documento. sí, algunas cofradías en sus inventarios se puede, de esta no lo encontré, pero en otras sí hay, en los inventarios aparece el sello, como sello para las patentes. Claro, Sí, muy sí, interesante y muy amable por ese detalle. Muchas gracias, Elisa. gracias a ustedes. Bueno, Elisa, pues es apasionante el tema de las cofradías. Mis preguntas ya fueron contestadas, apasionante. Y bueno, pues llegamos no sé si hay algún otro comentario. Cristina, ¿no sabes si tenemos algún comentario por ahí? ¿Alguna cosa extra? Eduardo Macheda felicita a la maestra Elisa, dice que es muy interesante su charla. Ah, muy bien, pues muchas gracias, el maestro Erie Eduardo, por su mensaje. Y entonces, pues no queda más, Elisa, que Sí, agradece. Ah, no, y el maestro Hugo Rojas quiere decir algo. Adelante, Hugo. Pues nuevamente felicidades a la maestra. Y la pregunta es para usted, maestro, sobre el coloquio. Mandé un correo y ¿Qué bueno, crees? Lo apenas lo vi, mandé hace unos lo- días, hace unos días apenas. apenas, te confieso, apenas lo vi en la mañana. Lo vi en la mañana, pero me contacto contigo al ratito Ok, y platicamos. Ya te digo lo que tenemos que gracias. hacer. Le No, agradezco, gracias, disculpe, no, gracias. gracias a ti, está muy bien. bueno, Bueno, y pues solo me gustaría agregar algo muy rápido, que sí, así claro. los orígenes más remotos de las cofradías se encuentran desde las sociedades ágrafas, de algo que se puede similar a lo que después serían las cofradías. Y Jerónimo de Mendieta era eh, muy apasionado y un gran promotor de estas asociaciones piadosas. Magnífico. Oye, por cierto, en lo que tú hacías tu exposición y recordando también la pregunta de Víctor Hugo, yo revisé ya y un aguinaldo es naturalmente un regalo, así lo conocemos nosotros, un regalo que se da en Navidad, pero yo no sabía que también se le llama aguinaldo al regalo que se da en la fiesta de la Epifanía, es decir, en los Reyes Magos. Pero la segunda acepción que nos da la Real Academia de la Lengua dice que es un regalo que se da en cualquier ocasión y que es sinónimo de gratificación, propina, regalo, recompensa, dádiva, Sí, aguinaldo. ¿verdad, Viva? Y entonces, bueno, pues con esto terminamos estas inquietudes. Bueno, Elisa, pues muchísimas gracias por tu presentación. En breve te haré llegar la constancia que te envía la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias. tu presentación, gracias por estar en el seminario, gracias a nuestros colegas que nos ven a través de Facebook Live y a nuestros amigos del seminario a través de la plataforma Zoom. Antes de irnos, sí conviene, perdón, sí conviene, es importante para aquellos que nos ven a través de Facebook Live, porque ya los del seminario están enterados, que próximamente, esto será el viernes 27 de septiembre,
Un segundo, por favor. El viernes 27 de septiembre vamos a tener la conferencia Asistencia, Sociedad y Escritura en la Europa Mediterránea, siglos XIV y XVII. Conferencia que será impartida por el doctor Salvatore Marino, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Barcelona. Ojalá que pudieran acompañarnos. Los esperamos el viernes 27 de septiembre a las 10 de la mañana, como de costumbre. Y bueno, pues una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les dan las gracias. Hasta la próxima.